Bien, chicos, ¿me escuchan bien? ¿Se logra ver bien las diapositivas? Sí, doctor. Sí, doctora. Bien, ok, muchas gracias por la confirmación. Entonces, vamos a continuar. A ver, unos minutitos que pase esta bulla que acaba de pasar por mi casa. A ver, un minutito ya, pues no nos va a dejar hablar bien. Ya, bien, chicos, entonces, como les mencionaba, vamos a hablar de otra parte del cerebro que es muy importante, ya no solo para la parte racional, ¿no? Como hemos estado hablando en las clases previas con las funciones cognitivas, las funciones superiores, ¿no? Que está relacionado pues básicamente a la parte supratentorial de los lóbulos en general, ¿ya? Frontal, temporal, occipital, parietal, como ustedes lo conocen. Internamente tenemos un conjunto de eh, em, partes del sistema nervioso central del cerebro que se encarga pues también de regular las emociones, ¿no? Y en este sentido tenemos al sistema límbico y al hipotálamo para las funciones vegetativas, autónomas, ¿no? Para las funciones que muchas de ellas no están incluso relacionadas directamente con la conciencia, ¿no? Y de manera indirecta o de manera involuntaria, pues tenemos este tipo de reacción, ¿ya? Vamos a ver también que durante el tiempo, estas, estas funciones o alteraciones en este sistema límbico ha llevado pues a que en épocas muy antiguas estos pacientes que tenían una exacerbación de estas funciones o disminución de ellas pueda ser pues incluso vistos como algo medio mágico, ¿no? Y no tan científico. Sin embargo, pues cada año la ciencia avanza y conocemos cada vez más cómo nuestro cuerpo funciona, ¿no? Entonces, vamos a empezar por el sistema límbico, ¿no? Que consta de un grupo de núcleos del prosencéfalo y tractos de fibras que van a formar un anillo alrededor del tronco encefálico, ¿no? Por eso es que su nombre deriva, ¿no? De lo que correspondería a la etimológicamente limbus, que es un anillo, ¿ya? Entonces, lo podemos ver aquí en esta imagen inferior que está pues detallado en verde, ¿no? Ya tenemos aquí algunas de las estructuras que van a formar parte de este sistema. Tenemos al fornix, ¿ya? Tenemos la amígdala aquí adelante, el hipocampo, ¿no? Los cuerpos mamilares aquí hacia adelante, ¿ya? Tenemos em, el bulbo olfatorio, ¿no? Que también está muy relacionado con las sensaciones relacionadas a la olfacción, ¿no? Y otras estructuras, ¿ya? Su función es elaborar conductas reflejadas en expresiones, como son, pues, emocionales, comportamiento, incluso la agresividad, la iniciativa y la memoria. Está relacionada también a las emociones, ¿no? Hay muchas cosas que nosotras evocamos, muchos recuerdos, que pueden hacernos sentir tristes o hacernos sentir felices, ¿no? Nostálgicos. Entonces, aquí ya no solamente viene pues la memoria de trabajo, ¿no? Que está relacionada para hacer cierto tipo de actividad o aprender de repente una labor en específico, ¿no? Eh, sino que aquí uno también puede recordar episodios que yo he pasado con mis amigos, con mis familiares, ¿no? De repente me causa alegría recordar la época del colegio, ¿no? O tristeza si es que de repente recuerdo a un pariente que ya no está con nosotros, ¿no? Entonces,
la memoria también está relacionada con las expresiones, ¿no? Conductuales de este sistema. Entonces, dentro del punto de vista anatómico, ¿quiénes componen el sistema límbico? La circunvolución subcallosa, singular y parahipocámpica, eso en cuanto a circunvoluciones, ¿ya? Cingulada, hipocámpica, la tenemos acá, ¿ya? Eh, el núcleo amigdalino, los tubérculos mamilares y el núcleo talámico anterior. Y las vías conectoras van a ser el alveolo, la fimbria y el fornix, el tracto mamilotalámico y la estría terminal. Bien, el sistema límbico mantiene estrechas interacciones bioquímicas y nerviosas con la corteza cerebral. Se le considera como el elemento encefálico encargado de la memoria, de las emociones, de la atención y del aprendizaje, ¿ya? Porque el aprendizaje, ¿no? Eh, es cierto que uno capta mejor o aprende mejor las cosas que más te gustan, ¿no? Que de repente te llamó la atención desde chiquito. Yo siempre quise estudiar esto porque me gustaba biología o porque me gustaba anatomía, ¿no? Entonces le agarro cierto cariño, ¿no? Entonces está relacionado a la emotividad. Y en cambio, a mí números no me gusta y siempre me ha ido mal porque encima tuve un mal recuerdo con un profesor que me castigaba, ¿no? O tenía ciertos comportamientos con mis, no sé, mis tutores que no me ayudaban, ¿no? Y entonces hacía que la experiencia sea cada vez peor. Entonces, está relacionada con el aprendizaje de tal manera, ¿no? ¿Ya? Uno aprende mejor lo que más le gusta, ¿no? Incluso cuando escogemos la especialidad, nos abocamos por el curso de repente que más nos gustó, por las ramas que más nos gustaron, ¿no? Bien. Acá tenemos en esta vista esquemática, ya, a un corte sagital del encéfalo, podemos ver las estructuras que hemos mencionado, ¿no? Anteriormente que comportan, componen, perdón, el sistema límbico, ¿ya? Miren, ustedes tienen que imaginarse siempre la anatomía para que puedan recordar las partes, ¿ya, chicos? Y correlacionarlos con sus funciones, por supuesto, ¿ya? Tenemos aquí hacia adelante, esto es anterior, posterior, acá tenemos el lóbulo frontal, ¿no? El lóbulo occipital, ¿ya? Tronco encefálico, cerebelo, supratentorial, infratentorial, ¿no? Entonces aquí hacia adelante, ¿qué tenemos? Tenemos esta parte de aquí que es el hipotálamo, ¿no? Que es el control de procesos físicos automáticos, ¿no? Temperatura, entre otras cosas, ¿ya? ¿Qué más? Tenemos esta parte de aquí que es el cuerpo calloso, ¿ya? El cuerpo calloso. ¿Qué más tenemos? Tenemos por encima del cuerpo calloso la circunvolución del cíngulo, ¿no? Que interviene en el comportamiento de la supervivencia, ¿ya? ¿Qué más tenemos? El fornix, ¿se acuerdan del fornix? ¿Ya? Hacia adelante, lo tenemos aquí, miren, en una vista, digamos, 3D, ¿no? Hacia adelante terminan los cuerpos mamilares, eso sería aquí, adelante, ¿ya? El fornix. Y hacia atrás, tenemos que se conecta con el hipocampo, ¿ya? Y va a terminar en la amígdala, que estaría por acá, ¿ya? Y el hipocampo, pues aquí, ¿ok? Entonces tenemos esas conexiones, ¿no? Hacia acá anterior tenemos al núcleo anterior del tálamo, ¿ya? Este es el tálamo, su núcleo anterior, aquí adelante, ¿ya? Núcleo anterior, cuerpos mamilares, ¿ya? Y hacia atrás, pues, lo que es hipocampo y amígdalas, ¿ok? Entonces aquí tenemos una visión un poco más esquemática, ¿no? De lo que estamos hablando, ¿ya? El sistema límbico está relacionado con el hipotálamo, sí, ¿no? Lo hemos visto, ¿no? Aquí al hipotálamo hacia adelante, ¿no? Y a todos los otros sistemas, a todos los otros componentes que están adyacentes a él, ¿no? Y que va a tener obviamente conexiones para la función de la parte de las emociones, ¿ya? Entonces, la localización de los principales núcleos que componen el hipotálamo, aquí lo vemos en una vista lateral o sagital. Miren la forma del cuerpo calloso. Acá está la hipófisis, aquí tenemos al hipotálamo, ¿no? Con todos sus núcleos, ¿ya? ¿Habíamos hablado del hipotálamo anteriormente? Sí, ¿no? Cuando hablamos del sueño, ¿ya? Habíamos hablado de algunos núcleos que se relacionaban con la retina y con la glándula pineal, ¿ya? Pero aquí ustedes verán cómo, mire, el hipotálamo tiene varios núcleos, ¿no?
varios núcleos, ¿ya? Núcleos periventriculares, el hipotálamo dorsal, hipotálamo lateral, tenemos hacia atrás el hipotálamo posterior, el núcleo dorsomedial, ventromedial, y hacia adelante, pues, hipotalámico anterior, preóptico, ¿no? ¿Ya? Porque aquí tenemos las vías ópticas, nervio óptico, quiasma. Entonces, también por ahí pueden ustedes ir recordando, ¿ya? ¿Qué más? En este corte, que es una sección coronal, ¿ya? Tenemos aquí la vista de, bueno, esta parte anterior del fornix, ¿no? Tenemos aquí el núcleo dorso medial está adelante, ¿no? Hipotalámico ventromedial, ¿ya? Y los otros núcleos acá, hipotalámico lateral, ¿no? Y supraóptico, ¿ya? El sistema límbico entonces está altamente interconectado entre sí, comparten proyecciones directas al hipotálamo, regulando por tanto mecanismos neuroendocrinos, porque el hipotálamo también se correlaciona con la hipófisis, ¿no? ¿Ya? Autonómicos y conductuales, ¿no? Asociados con esta porción del diencero. Bien, vamos a hablar un poco de cada uno de ellos, ¿ya? La amígdala. La amígdala es un complejo de núcleos y áreas corticales especializadas que se localiza en la porción rostro-medial del lóbulo temporal, ¿ya? Está formada por los núcleos cortical, medial y central, ¿ya? Y lo tenemos aquí dividido, ¿ya? Cortical, medial y central, ¿ya? Córtico medial, perdón, central y el vaso lateral, ¿ya? Lo tenemos aquí dividido así. Y por la corteza periamigdalina, ¿no? Alrededor de la amígdala, ¿ya? Pero en sí la amígdala la tenemos aquí dividida de esta forma, un poco más en este cuadro, digamos, didáctico para que podamos entender las funciones de cada una de ellas, ¿ya? Estos núcleos están ampliamente conectados entre sí y además presentan conexiones específicas con otras estructuras límbicas. Por ejemplo, la parte corticomedial de la amígdala está relacionada con el bulbo. ¿Y con quién más? Con el hipotálamo y con la hipófisis, ¿ya? La amígdala central, ¿con quién? Con el tronco del encéfalo, sustancia gris y centros autonómicos. Además, con partes de la corteza de asociaciones visual, auditiva, gustativa y somatosensorial. Y la parte vasolateral está relacionada con el tálamo, ¿ya? Y los ganglios basales. Eh, Aparte de las cortezas de asociación visual, auditiva, gustatoria y somatosensorial. ¿Ya? Entonces, miren, estas son las interrelaciones que hay, tanto de la parte corticomedial central como la vasolateral, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? En condiciones normales, la amígdala funciona como un centro inhibidor, ¿ya? Evitando que se desencadenen conductas temerarias o inapropiadas en relación con la alimentación, con el sexo y con la exploración del entorno, ¿ya? Entonces, es un centro inhibidor, ¿no? Como que nos frena, ¿ya? Que no nosotros tengamos estas conductas temerarias, ¿no? ¿Ya? Ante cualquier evento probablemente que pueda pues conllevarnos a un riesgo vital, ¿no? ¿Ya? Entonces, miren, acá tenemos dos ejemplos, ¿ya? Uno de un paciente con la amígdala lesionada en en la parte del hemisferio derecho, ¿ya? Tenemos y acá tenemos también la amígdala lesionada, pero vamos a evaluar sobre todo qué pasa cuando em, el hemisferio sano funciona y cuando funciona el hemisferio con la amígdala lesionada, ¿ya? A ambos lados tenemos las amígdalas. Eh, em, Tenemos aquí en este ejemplo que han tapado el ojo, que me llevaría la información hacia esta parte, ¿ya? Donde está la amígdala lesionada y pues digamos que va a funcionar solamente esta mitad que está normal, ¿ya? Cuerpo calloso seccionado, ¿ya? Por eso que tenemos el ejemplo de que solamente va a llegar la información a esta parte del hemiencéfalo. Bien, entonces, ¿qué pasa cuando una persona es sometida, perdón, cuando una persona es sometida, digamos, a alguna, alguna actividad, ¿no? Que impulse una conducta agresiva, ¿no? En un paciente que está funcionando con el cerebro normal, con la amígdala normal, ¿ya? ¿Qué va a pasar acá? Va a haber una conducta agresiva habitual, ¿ya? Em,
En cambio, cuando está funcionando el cerebro que estaba normal, la amígdala lesionada, va a haber una conducta pacífica anormal ante un evento que nosotros deberíamos incluso tener, ¿no? Una respuesta, digamos, temeraria para evitar, ¿no? Salvar nuestra vida. Entonces, esto es un centro inhibidor, ¿ya? De conductas inapropiadas, pero también que nos ayuda a tener, cuando es necesario, una conducta agresiva para también salvaguardar nuestra vida, ¿ya? Entonces, si la amígdala está lesionada, yo puedo tener una conducta pacífica normal, por ejemplo, ¿en qué casos? ¿Ya? Digamos que se me acerca una serpiente, ¿no? Se me acerca una serpiente, que quiere atacarme, venenosa, ¿ya? Entonces, normalmente yo debería huir de eso, ¿no? Porque es un centro inhibidor que me evita tener la conducta temeraria ante esa respuesta, ¿ya? E incluso de manera agresiva podría defenderme yo, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es algo habitual en un cerebro normal. Pero si yo tengo alterada la amígdala, ¿qué voy a hacer? Voy a querer yo, dicen, acariciar esa serpiente. Voy a pensar que esa serpiente viene a querer que la acaricie, que, ¿no? Que es mi mascota. ¿Ya? Entonces, ¿dónde lo puedo ver? Cuando mi amígdala no está funcionando bien, ¿ya? Entonces voy a tener una conducta pacífica anormal. Ese es un ejemplo, por ejemplo, ¿ya? Valga la redundancia. En el animal despierto, dice, la estimulación eléctrica de la amígdala a baja intensidad produce una reacción de alerta moderada, ¿no? Como mirar a los lados, estar alerta ante cualquier peligro, ¿no? Que uno siente a veces, ¿ya? Con débiles alteraciones de tipo vegetativo. Si se incrementa la intensidad del estímulo, se producen los fenómenos vegetativos antes indicados, más una reacción generalizada de ataque o huida, ¿no? Ataque, huida, ¿ya? De manera que yo salvaguardo mi vida porque estoy viendo que estoy en peligro. Bien. El núcleo caudado. En la base del núcleo caudado se encuentra el núcleo accumbens, ¿ya? Que juega un papel fundamental en la producción de las sensaciones de placer que nos motivan a comer o beber, ¿ya? Y a reproducirnos. Entonces, juega un papel fundamental en que, por ejemplo, en qué alteraciones, adicciones a la nicotina, al alcohol o a drogas, al sexo y a juegos de azar, ¿ya? El núcleo caudado, en su base, sobre todo el núcleo accumbens, ¿ya? En cuanto al hipocampo, lo podemos ver acá, consiste en dos cuernos, ¿sí? Esta es una parte nada más, la mitad, que describen una curva desde el área del hipotálamo, ¿ya? Hasta la amígdala, que está aquí adelante. ¿Ya? Parece ser muy importante en convertir las cosas que están en tu mente ahora, memorias a corto plazo, en cosas que recordarás por un largo periodo, ¿no? La memoria a largo plazo. Pues el hipocampo, pues, ya lo hemos revisado, está relacionado mucho con la memoria, ¿no? Y la conversión de recuerdos a largo plazo. Si el hipocampo es dañado, una persona no puede construir nuevas memorias y vive en un lugar extraño donde todo lo que experimenta simplemente se desvanece, ¿no? Ya las famosas películas que ustedes de repente han visto en donde el paciente luego de un traumatismo, por ejemplo, se lesiona el hipocampo y no recuerdan, ¿no? Solo se acuerdan del pasado, de cómo vivieron hace años, ¿no? Pero de las personas de repente que recién conoció hace poco o que le presentan, no va a retener esa información porque hay daño a este nivel y pues no va a funcionar su memoria a largo plazo, ¿no? ¿Ya? Son memorias a corto plazo, pasa un tiempo y se olvida, ¿ya? Nuevamente. Dice incluso mientras que las memorias más antiguas antes del daño permanezcan intactas, que es lo que queda, porque eso ya se formó, ya como mencionamos las clases previas, ya se formaron en nuevos genes incluso, ¿ya? La posible participación del hipocampo en los procesos de aprendizaje y memoria se ha relacionado con el mecanismo de la potenciación a largo plazo. La formación del hipocampo es una porción de la corteza cerebral que forma una especie de cuerno a lo largo de la curvatura del ventrículo lateral, ¿ya? Se subdivide en hipocampo propiamente dicho, o asta de Amo, giro dentado y el complejo subicular, ¿ya? Tenemos las aferencias del hipocampo que van a proceder de la corteza entorrinal, del hipocampo contralateral y de estructuras subcorticales como el septum medial, ¿no? Ciertos núcleos del rafe y el locus ceruleus del tronco encefálico. El hipocampo proyecta de vuelta a la región subicular y esta a su vez lo hace sobre otras áreas corticales como el tálamo anterolateral, los cuernos mamilares, los núcleos ventriculares, ventromediales y anterior del hipotálamo y el septum lateral.
a través del fornix, el hipocampo proyecta sobre el septum, ¿ya? Entonces tenemos aquí también este esquema, ¿no? De la división del hipocampo, ¿ya? Tenemos al hipocampo propiamente dicho, que sería esta parte de acá, ¿no? O hasta demo, ¿ya? El giro dentado, bueno, tenemos acá, y el complejo subicular, o subiculum que está aquí, ¿ya? Entonces, las relaciones que tiene el hipocampo mismo, que acá lo han dividido en células granulares A3 y 1, ¿ya? Que se va a relacionar con el septum y con la amígdala, ¿no? Y eso a su vez con los ganglios basales del hipotálamo y la corteza entorrinal, ¿ya? En la parte subicular con los cuerpos mamilares, con el tálamo y con el hipotálamo. Eh, Estas son las conexiones más importantes de la corteza límbica de asociación, ¿ya? Hemos estado mencionando, ¿no? En múltiples oportunidades, la corteza orbitofrontal, el polo anterior lóbulo temporal, el giro parahipocámpico y el giro del cíngulo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la corteza orbitofrontal, ¿con qué se relaciona? Aquí tenemos la corteza entorrinal y perirrinal, ¿no? Que tenemos ahí el bulbo olfatorio, dijimos que también había correlación, ¿no? O sea, esa parte que está en la parte basal frontal u órbito frontal, eh, vamos a tener estas asociaciones con la corteza límbica, ¿ya? Para llevar, por ejemplo, información de emociones relacionadas a los olores, ¿no? Hay olores que podrían a mí provocarme sensaciones de asco, ¿no? O de repulsión, ¿no? Eh, Incluso que uno puede no solo reconocer tal olor pertenece a otra cosa, sino que me lleva a recuerdos que me pueden llevar tanto para bien o para mal, ¿no? ¿Ya? Estoy oliendo de repente la comida que me gusta, que me preparaba mi mamá de niña, ¿no? Y que, guau, cómo le extraño ahora que vivo en el extranjero, digamos, ¿no? ¿Ya? Está asociado a una emoción, ¿ya? Pero llega a través de la corteza entorrinal. El polo anterior del lóbulo temporal, ¿con qué está relacionado? ¿Ya? Con la corteza de asociación visual y acústica, ¿ya? Visual y acústica, y está relacionado también con la amígdala y la corteza perirrinal, ¿ya? El giro parahipocámpico con la corteza de asociación visual, acústica y somatosensorial, ¿ya? Y a su vez con amígdala, corteza entorrinal, perirrenal e hipocampo, ¿ya? Y el giro del cíngulo con la corteza prefrontal y parietal posterior, así como con la amígdala, corteza perirrenal y presubicúmulo, ¿ya? A su vez, estas cortezas también están relacionadas entre sí. Bien, vamos a hablar un par de circuitos límbicos ya conocidos, ¿no? El circuito de Papez es uno de ellos, que es un circuito cerrado de flujo de información entre el sistema límbico y el tálamo, ¿ya? Y el hipotálamo. Ya tenemos acá lo que corresponde al hipotálamo, ya algunos núcleos del sistema límbico, el giro del cíngulo, el hipocampo, la corteza entorrinal, el septum, los cuerpos mamilares. Y aquí tenemos el núcleo anterior del tálamo. Entonces aquí tenemos la correlación, como indica, ¿no? El sistema límbico con sus diversos núcleos, el hipotálamo y el tálamo con su núcleo anterior, ¿ya? En el circuito de Papez, un tracto de fibras, el fornix conecta el hipocampo, ¿sí? Conecta el hipocampo a los cuerpos mamilares que están aquí, ¿bien? Que a su vez se proyecta hacia los núcleos anteriores del tálamo. Los núcleos del tálamo, por su parte, envían fibras hacia la circunvolución del cíngulo, hacia el giro del cíngulo, ¿ya? Que entonces completa el circuito al enviar fibras nuevamente hacia el hipocampo, ¿no? Corteza entorrinal, hipocampo, ¿no? Y de esta manera continúa, ¿ya? Septum, hipotálamo, cuerpos mamilares, núcleo anterior del tálamo, cíngulo, corteza entorrinal, hipocampo. Entonces, este es el famoso circuito de Papez. Por medio de estas interconexiones, el sistema límbico y el hipotálamo parecen cooperar en la base neuronal de estados emocionales, ¿ya? ¿Qué otro circuito hay de Jackel, ¿no? Que se complementó por otro vaso lateral propuesto por Jackel-Ovenel. El de Papez se complementó con el vaso lateral propuesto por Jackel en 48, en donde pone la relación que hay en el hipotálamo a través de la amígdala, ¿no? Ya con la única porción de la neocorteza relacionada de manera directa con el sistema límbico, que es la corteza orbitofrontal, ¿no? Ya, tenemos acá el tálamo, el polo anterior del lóbulo temporal, aquí tenemos a la amígdala, ¿no? Entonces, núcleo dorsomedial del tálamo, amígdala y corteza orbitofrontal. Bien, el hipotálamo, ¿no? El hipotálamo que tanto hemos estado hablando y de sus diversos núcleos,
Ya, lo vamos a ver aquí de manera un poco más amplia, ¿ya? El hipotálamo es la porción más inferior del diencéfalo, localizado por debajo del tálamo, de ahí su nombre, ¿no? Ya, aquí tenemos el tálamo, por debajo el hipotálamo, que pues está formado por diversos núcleos, ¿ya? Forma el piso y la parte de las paredes laterales del tercer ventrículo, ¿ya? Esta región del encéfalo, pequeña pero en extremo importante, contiene centros neurales para el hambre, la sed, la regulación de la temperatura corporal y la secreción de la hormona desde la hipófisis, ¿ya? Hipófisis y hipotálamo está relacionada, ¿no? Hay dos hormonas ahí que son importantes para cuestiones muy físicas y específicas, ¿ya? Además, dice, centros del hipotálamo contribuyen a la regulación del sueño. Hemos visto su relación cuando hemos hablado de la fisiología del sueño, el despertar, la excitación, el desempeño sexual y emociones como enojo, temor, dolor y placer, ¿ya? Al actuar por medio de sus conexiones con el bulbo raquídeo del tronco encefálico, el hipotálamo ayuda a evocar las respuestas viscerales a diversos estados emocionales, ¿no? Por eso es que cuando nos emocionamos aumenta la frecuencia cardíaca, empezamos a salivar de repente, ¿no? Ay, qué rico que esta comida que me da hambre, ¿no? Cuando paso por un restaurante y siento ese olorcito y empiezo a salivar. Entonces, esas son respuestas viscerales, ¿ya? Que está relacionado gracias a que el hipotálamo tiene también conexiones con bulbo raquídeo, ¿ya? En su regulación de la emoción, el hipotálamo trabaja junto con el sistema límbico, ¿ya? Entonces tenemos aquí, miren la parte preóptica, paraventricular, el núcleo dorsomedial, posterior, ventromedial, aquí abajo están los cuerpos mamilares, ¿ya? Y aquí tenemos el supraquiasmático, ¿no? Que era el que estaba relacionado con, ¿qué? Con el sueño. El hipotálamo representa la vía final común de salida del sistema límbico, ¿no? En los aspectos referentes a la regulación de las glándulas de secreción interna y del sistema nervioso vegetativo. Esto es posible porque, por una parte, el hipotálamo está conectado con la hipófisis a través del sistema porta-hipofisiario, la adenohipófisis, ¿no? Enviando las hormonas reguladoras de las distintas hormonas de la hipófisis, ¿no? Hormona reguladora de la tirotropina, hormona reguladora de la corticotropina, ¿no? Entonces, ¿quién regula? A través del sistema portihipofisiario, el hipotálamo, ¿ya? A la adenohipófisis. Entonces, ¿eso qué hace? Activa las hormonas hipofisiarias, ¿no? Propias, por ejemplo, pues no sé, la hormona, tiroidea, ¿no? ¿Ya? Las hormonas, folículo estimulante o luteinizante, ¿no? ¿Ya? Entonces, gracias a las hormonas reguladoras del hipotálamo o de modo directo a través de proyecciones axónicas, ¿no? A través de la neurohipófisis. A través de la neurohipófisis va a regular directamente con hormonas que sí se forman desde el hipotálamo y que tienen función en nuestro organismo directamente, ¿no? Entonces ya no es que va a, digamos, despertar a una hormona hipofisiaria, sino que directamente a través de estas proyecciones axónicas de la neurohipófisis va a llegar a la hipófisis y solo va a ser secretada, ¿ya? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, a la oxitocina y a la vasopresina. Por otra parte, dice, diversos núcleos hipotalámicos proyectan a los centros troncoencefálicos encargados de la regulación de funciones vegetativas, como el mantenimiento de la temperatura corporal y de la función cardiovascular y respiratoria, ¿no? Además, el hipotálamo juega un importante papel en la expresión de las emociones a través de la musculatura estriada, ¿ya? De hecho, la estimulación eléctrica de alguno de sus núcleos es capaz de producir comportamientos integrados de índole emocional como ataque, huida, etcétera, lo que demuestra que estas complejas conductas son configuradas en esta estructura cerebral. Ya, en cuanto a la estimulación de las porciones anteriores del hipotálamo, como el núcleo anterior y preóptico, disminuyen el ritmo cardíaco, ¿ya? Acá tenemos, miren, en esta imagen, ¿no? Elementos controladores, tenemos a la parte del hipotálamo anterior y posterior, el motivo que puede ocasionar, ¿no? Y cómo va a responder, ¿ya? La variable controlada es la temperatura, ¿no? Y también aquí vamos a ver otras expresiones, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos? Digamos que voy a tener un estímulo del hipotálamo, si se estimula, ¿no? La parte anterior sobre el sistema motor estriado, voy a tener una conducta motivada que me va a llevar a qué? A jadeos, cambios posturales o aprendizaje. En cambio, si hay más activación del núcleo posterior, ¿ya? Del hipotálamo, por ejemplo, me puede llevar a qué? A escalofríos, cambios posturales o aprendizaje también, ¿ya? ¿Qué más?
Acá, en cuanto al sistema motor vegetativo, si hay más estímulo anterior, del hipotálamo anterior, me puede llevar a, a lo que es sudoración, vasodilatación, ¿no? En la piel, ¿ya? Y si es posterior, conducta vegetativa, vasoconstricción, ¿ya? En piel. Miren cómo tienen efectos contrarios. Vasodilatación por un lado, anterior, vasoconstricción posterior, ¿ya? Y en cuanto a la conexión con la glándula hipófisis, van a ver cómo hay aumento de la tasa metabólica o aumento de la producción de calor, básicamente relacionado con las hormonas tiroideas, ¿no? Hormona liberadora, tirotropina, a la hormona, la TSH, ¿no? La tiroidea que estimula en la tiroides la este, liberación de las T3 y T4, ¿ya? Triiodotironina, tetraiodotiriona, ¿ya? Entonces, la estimulación de las porciones anteriores, ¿no? Disminuyen el ritmo cardíaco, la estimulación, la presión arterial, el ritmo respiratorio, ¿no? Disminuye. La estimulación del núcleo anterior disminuye también la temperatura corporal mediante la inducción de vasodilatación, ¿ya? O de conductas como jadeo, como lo podemos ver acá. Jadeo, vasodilatación, ¿no? Y disminución de funciones vitales. El núcleo posterior, que es lo que tenemos acá abajo, el núcleo posterior del hipotálamo activa la inducción de conductas como el escalofrío, que contribuye a aumentar la temperatura, ¿no? Corporal, ¿ya? Entonces nuestra variable controlada va a ser esta, por eso la temperatura. Aquí aumenta la temperatura, en cambio en el anterior disminuye, ¿ya? Aumenta la temperatura corporal. En ambas regiones, anterior y posterior del hipotálamo, existen neuronas que modifican sus patrones de disparo en función de la temperatura, ¿no? Actuando como termorreceptores internos, ¿ya? Bien, en cuanto a los efectos conductuales, la estimulación eléctrica de la región lateral del hipotálamo induce aumento de la actividad motora general del animal y de su conducta agresiva, ¿ya? Este incremento de agresividad se acompaña de fenómenos vegetativos, ¿ya? Siempre recuerden, hay acompañamiento de fenómenos vegetativos como dilatación pupilar, sistema, ¿no? Simpático, erizamiento del pelo, aumento de la presión arterial, del ritmo cardíaco, disminución del flujo renal, disminución de la sección de jugos digestivos, etcétera, ¿verdad? En cuanto a la estimulación de la región medial del hipotálamo, por el contrario, induce placidez y sedación de la conducta del animal. La estimulación de ciertas estructuras hipotalámicas periventriculares como los núcleos periventriculares y preópticos, ¿ya? Periventriculares, preópticos, eh, inducen respuesta de tipo de temor y miedo, que suelen originar conductas de escape o huida, ¿ya? Y el núcleo supraquiasmático, mira, acá está el quiasma, por eso se llama supraquiasmático, ¿no? Es el responsable, pues, de la generación del ritmo tipo circadiano, que hemos visto en neurofisiología del sueño. En cuanto a la ingesta, ¿no? Durante mucho tiempo se ha aceptado que el hipotálamo lateral funciona como centro del hambre, ¿ya? Hipotálamo lateral, no se olviden, cuya activación incita a comer y beber al animal, y cuya destrucción lo convierte en un ser capaz de llegar a la desnutrición por su rechazo a la comida. Miren cómo es importantísimo esta parte del hipotálamo lateral. Por el contrario, la región ventromedial del hipotálamo funciona como un centro de saciedad, generando efectos son lateral, ¿ya? Bien, acá tenemos estos dos cuadros, ¿sí? Comparando lo que hemos mencionado, ¿ya? Tenemos en cuanto a la comida, ¿no? ¿Ya? Acá tenemos al hipotálamo, el núcleo lateral, ¿ya? Ventrolateral, núcleo lateral, ¿ya? Y sistema límbico. Entonces tenemos el impulso, la necesidad, ¿no? Y vamos a ver la conducta de comer motivada, ¿no? La ingestión y la variable controlada, ¿cuál va a ser? El nivel de nutrientes y el peso corporal, ¿ya? Y aquí tenemos en la parte ventrolateral la parte de la saciedad y el beber, ¿no? No ingestión o ingestión de agua, ¿ya? Aquí, ¿cómo podemos medir esta variable? A través de la dosificación de glucosa, aminoácidos, ácidos grasos, temperatura con regiones de hambre, ¿no? Del hambres, ¿ya? Y aquí tenemos lo que corresponde a la sed, ¿ya? Como aquí está relacionado sobre todo el ADH, ¿no? La vasopresina, que está liberada por los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo, ¿no? Y que van a ser liberadas a través de la neurohipófisis, ¿no? Para controlar la reabsorción de agua en los riñones, ¿ya? La hormona antidiurética o vasopresina, ¿ya? Que se va a controlar aquí la hidratación de los tejidos, ¿no?
¿ya? Entonces, miren, esta parte del hipotálamo también, pues, tiene que ver con la parte del beber, ¿ya? El núcleo lateral, que me va a incitar, conducta de beber motivada, ingesta de agua, ¿ya? Eh, y aquí tenemos también la función de la renina, ¿no? En el riñón, renina-angiotensina, ¿no? Que me va a ayudar para renina-angiotensina-aldosterona, ¿ya? También para la hidratación de los tejidos. ¿Ya? Entonces vamos a tener como aquí lo que van a detectar el nivel de esta variable van a ser pues los receptores, ¿no? Receptores de volumen o receptores, ¿ya? El aparato yuxtaglomerular y vamos a ver pues sobre todo pues se queda, ¿no? En las mucosas. Las porciones magnocelulares de los núcleos supraóptico y paraventricular se encargan de la síntesis y liberación de hormona antidiurética y de la oxitocina. Ya hemos hablado de antidiurética, también la oxitocina, ¿no? ¿Ya? Y también hay acúmulos de neuronas pequeñas, de pequeño tamaño, localizado preferentemente en los núcleos periventriculares, ¿ya? Que sintetizan las hormonas o factores de liberación hipotalámicos, ¿no? Ya hemos mencionado esto anteriormente. Tenemos aquí, miren, esto es el sistema porta, ¿no? Hipofisiario, ¿ya? Que es a través de vasos de la circulación, ¿ya? Sin embargo, también hay una conexión hacia la neurohipófisis o hipófisis posterior, ¿no? Que es directamente con axones, ¿ya? Que va a enviar pues las dos únicas neuronas que sí se forman en el hipotálamo, ¿ya? Eh, Todas estas hormonas alcanzan los lóbulos anterior medio y de la hipófisis a través del sistema portihipofisiario y el posterior de las hipotalámicas, ¿ya? Para su liberación. Entonces, en resumen, chicos, estos estudios sugieren que el hipotálamo y el sistema límbico participan en los sentimientos y las conductas que siguen. A ver, en agresión, la estimulación de ciertas áreas de la amígdala produce ira y agresión, y la estimulación de áreas particulares del hipotálamo también producen efectos similares. Temor. El temor puede producirse por estimulación eléctrica de la amígdala y el hipocampo, ¿ya? Y la extirpación quirúrgica del sistema límbico puede dar por resultado ausencia de temor. ¿Ya? La alimentación, el hipotálamo, ¿no? Centro de alimentación, así como centro de saciedad. En cuanto al sexo también, el hipotálamo y el sistema límbico están involucrados en la regulación del impulso sexual y de la conducta sexual, ¿ya? Como se muestra por estudios con estimulación y con ablación en animales de experimentación, no obstante, dice la corteza cerebral también tiene importancia crucial para el impulso sexual en animales inferiores, ¿no? Y la función del cerebro es aún más importante en humanos. La conducta dirigida hacia el objetivo, como sistema de recompensa y castigo, esto se ha visto en electrodos colocados en sitios particulares entre la corteza frontal y el hipotálamo, ¿no? Que pueden suministrar descargas eléctricas que funcionan como una recompensa, ¿ya? Bien, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bien, si no hay dudas, entonces vamos a dar por terminada la clase. Eh, ya les he pasado las clases previas a su delegada, o delegado, disculpen, no recuerdo ahorita el chat, pero ya se ha pasado las clases. Voy a pasar nuevamente esta para que ya ustedes, por favor, no esperen la última hora para repasar, ya vayan repasando y con las clases dictadas del día de mañana ya completaríamos toda la unidad, ¿ya? Son temas que no digamos que son tan difíciles, digo, ustedes tienen una base anatómica, la anatomía está muy relacionada aquí, la topografía con la fisiología, ¿ya? Así que ya esto les va a servir a ustedes para que repasen incluso lo que han llevado en anatomía, ¿no? Inclusive, ¿ya? Así que espero que el examen pues final de esta unidad no sea tan difícil. Recuerden, muchas de las funciones tienen lógica y hay que solo repasar y volver a retomar algunos temas, ¿no? Creo que alguien levantó la mano. Mañana es miércoles, ¿no? Órganos de los sentidos, ¿ya? Es lo que es, sí, función de la parte óptica, olfatorio, gusto, ¿y qué más? Y audición, bueno, audición y equilibrio, ¿no? ¿Ya? Ahí vamos a ver, ya terminamos todas las sesiones.
Mañana nos encontramos 9 de la mañana, también vía virtual, ¿ya? Para no perder el día y no perder esta semana. Eh, Creo que eso sería todo, ¿ya? 9 a.m. me envías el link, por favor, delegado, ¿ya? Y yo ingreso inmediatamente para poder terminar adecuadamente las clases. Eso sería todo entonces. Muy buenas noches, chicos. Sí, doctora, está bien. Buenas noches. Bueno.